Otro periodista. Diego Genoud. En Maldita Suerte. Diego Genoud, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mati, ¿cómo andás? Con un lunes intenso, el famoso lunes negro en los mercados, las paritarias en vivo de distintos espacios políticos dándose en vivo y en directo por la tele. ¿Y hay una especie de cambio de humor amenazando la figura del presidente Milei? Hay datos, ¿no? que los venimos viendo. Si uno mira los datos del INDEC, nada más, es una realidad incompatible con la popularidad que le otorgan o le otorgaban algunas encuestas a Milei. Lo veníamos diciendo, digo. El cuadro que se describe habitualmente de recesión, de destrucción de empleo, bueno, de gran parte de la población que no llega de ninguna manera a empardarle a la inflación. Y la semana pasada hubo 2 o 3 datos que uno puede decir, ¿esto con qué se come? ¿Cómo se entiende, no? Claro, sí. Macri, por un lado, y ahí está, se habló mucho, la interna de Macri con Milei, la necesidad de Macri de poner en valor sus acciones, la que él cree que tiene dentro de este gobierno, porque es cierto que ayudó mucho para que Milei llegara a la presidencia. Hubiera sido otra quizá la realidad si Macri se declaraba presidente en la pelea del balotaje de noviembre, y hoy Macri está queriendo cobrar sus acciones. Ahí hay un frente de tormenta, lo sabemos. Macri dice, bueno, el problema no es Milei, sino su entorno. Recrea de alguna manera la teoría del cerco. Sí. El problema es Santiago Caputo, en especial, es Karina Milei. Pero además de Macri, habló otra persona que por ahí no es tan conocida para el común de la gente o la mayor parte de la población, pero que cuando habla siempre genera réplicas a nivel del poder. Y es Paolo Roca. Yo te diría, cuando habla Paolo Roca es más importante que lo que pueda decir Macri. Más cuando es uno de los grandes ganadores de este periodo, de todos los periodos. Fue uno de los que realizó el gasoducto Néstor Kirchner. Es un grupo siderúrgico con sede en Luxemburgo, una de las grandes empresas multinacionales que tiene origen en la Argentina, que tuvo obviamente acercamientos y tensiones con todos los gobiernos, pero que uno la veía y lo veía a Paolo Roca muy del lado Milei de la vida. Estuvo en Houston hace 3 meses nada más, diciendo se abre un escenario inédito para la Argentina. Uno de los grandes empresarios también que uno supone ganadores con el RIGI, con el régimen de grandes inversiones. Y sin embargo la semana pasada hizo una declaración que enseguida estuvo en todos los portales, dentro y fuera del país, porque es esto, Paolo Roca es un empresario que si bien era Techin, un grupo siderúrgico, hoy es mucho más que eso. Es un grupo petrolero también, creció mucho en Vaca Muerta gracias a Macri. Macri destruyó YPF, se dice poco esto, postergó YPF, lo puso en manos de un financista que era amigo de Nicolás Caputo, que era Miguel Ángel Gutiérrez, al frente de YPF. Perdió YPF durante los años de Macri y ganó mucho Tecpetrol, la petrolera de Techin, con la resolución 46 que era de Juan José Aranguren. Bueno, Paolo Roca, un promotor de la candidatura de Milei. Uno de los que aportó a la campaña de Milei. Y alguien que además logró lugares en el gobierno importantes. Como nunca, Techin, el grupo Techin, puso gente, o uno suponía que puso gente en el gobierno de Milei. ¿Cuál es la lógica de estos grupos empresariales? Incidir sin necesidad de que sus propios cuadros se sumen a la función pública. Digo, otra vez, Aranguren era un tipo de Shell, pero no era que Shell... O sea, quizás Shell hubiera preferido incidir en el gobierno de Macri sin que esté Aranguren ahí tan expuesto. Ahora lo mismo, está lleno de gente de Techin el gobierno de Milei. ¿Eso quiere decir que a Paolo Roca le gusta? ¿O Paolo Roca quizás hubiera preferido, nos asociamos de otra manera, sin que estén en las primeras líneas todos tipos que laburaron conmigo durante 30 o 40 años? Ahora vamos a ir a esos lugares y una novedad que para mí es importante, que es la relación entre el director de YPF, Marín, ex Tecpetrol, y Techin y Paolo Roca. Pero, en definitiva, ¿qué dijo Paolo? Bueno, dijo, fuimos demasiado optimistas, que es como decir, este gobierno no cumple con las expectativas que teníamos. Hay una decepción de Paolo Roca con Milei, pensamos que iba a ser más rápido todo esto, y sin embargo, bueno, sigue la inestabilidad, sigue habiendo problemas. Entonces, ¿por qué dice esto Paolo Roca? Y ya te digo, genera un estruendo, desorienta, desconcierta en actores del poder. Esto después tiene réplicas en la política, porque hay sectores que lo que dice Techin, como te digo, vale más de lo que pueda decir Macri. Y en la política también, no solo a nivel empresario. Sí.
los datos concretos es, en el primer semestre, los números que presentó Paolo Roca la semana pasada hablan de una caída del 18% en las ventas interanual. Si uno mira la ganancia, cayó casi 70% la ganancia, por lo menos según los números que difundió Paolo Roca la semana pasada. Entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, hay obras de infraestructura de Vaca Muerta que están paradas. El gobierno dijo, estos se arreglan los privados, y si uno mira cómo se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, se va a dar cuenta de que es imposible hacer un gasoducto como el que se hizo, que ahora le está dando réditos a este gobierno, sin que el Estado motorice la obra pública, sin que el Estado subsidie, impulse, promueva, haga acuerdos con los privados. Entonces, hay obras de infraestructura que están paradas, creo que lo comentábamos acá. Hay despidos en Tenaris de Valentín Alsina, Sí. que fue la fábrica donde se hizo el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, Sí, y la zona de Villa Constitución, uno siempre piensa en Acíndar, Sí. pero está Siderar también, Sí. cerca, con, por lo que me comentaban cuando fui, una también intencionalidad política por parte del Grupo Techín, a diferencia de otras épocas, de aprovechar el estado de situación y avanzar en algunas cuestiones laborales que antes tal vez Sí. negociaba un poco más. sin duda, bueno, Techín, por eso digo, mueve la aguja en varios sentidos, porque siempre tiene una ofensiva. Hay que recordar también cuando asumió Alberto Fernández, que dijo los miserables, algunos empresarios miserables. Bueno, en plena pandemia Claro. Techín despidió gente. Ahora, es Paolo Roca, Mauricio Macri. Sí, Empieza como a ver, a cristalizar ahí un sector, más allá de la relación que tengan, de un sector que por arriba le está diciendo, che, no la vemos. sí. Sumado a lo que decías inicialmente, que por abajo ya empieza a haber encuestas que los que están pagando el ajuste más grande de la historia de la humanidad también empiezan a observar que tampoco, que habían puesto expectativas de más, ¿no? Sí, lo de Paolo Roca hay que seguirlo. Sí. Pero sí está bien este punto que decís. Horacio Marín, que fue 35 años empleado, directivo, CEO de Tecpetrol, ahora no le juega a Roca como él quería. Eso es lo que se dice en la industria, en el mercado. ¿Qué quería Roca? Quizá que Milei haga lo mismo que hizo Macri en su momento, que yo digo, hundió a YPF y benefició a Tecpetrol. Quizá querían eso. Bueno, eso no estaría pasando. Y Marín, que fue un empleado histórico de Tecpetrol, para desmarcarse de que le digan, mirá, es un empleado de Roca en el gobierno de Milei, empieza a tener algunas contradicciones. Hay que seguirlo, eso yo lo cuento bastante. Acá hay una novedad que cuenta Diego Genudo, la cuenta en su columna en El Destape, y de lo que estamos charlando, es una novedad. Hasta Sí. ahora uno le adjudicaba Julio Cordero, secretario de Trabajo, es presidente de YPF Marín, directamente a Paolo Roca y Techín. Vos decís que con el caso de Marín e YPF hay una Sí. una disputa. Hay dos razones que ya te digo, son para seguirlas. Una, el negocio de Techín es exportar. Claro. Exportar todo lo que pueda sacar de Vaca Muerta, así como es exportar los tubos sin costura en el rubro siderúrgico. Ahora, YPF no tiene ese único negocio, es una empresa integrada, eso me explicaban. Entonces, el negocio de YPF no es solo exportar, sino que también es refinar. Bueno, entonces ahí hay una discusión, porque uno es un grupo que claramente obtiene ganancia, amplía sus márgenes de rentabilidad con la pura exportación, y en el caso de YPF es una empresa que está en toda la cadena y que para ellos, para la empresa de mayoría estatal, es negocio refinar antes que exportar. Eso tiene implicancias en el mercado interno. ¿Cuál es la discusión? El dólar atrasado. El dólar atrasado, lo que le están pidiendo todos, también el sector agroexportador, que es, che, tenés que devaluar. Por eso para Techín, un dólar pisado no es negocio, y ahí hay una puja de una parte del establishment del Círculo Rojo con el gobierno de Milei. Y después hay una disputa más por áreas que deja Exxon en Vaca Muerta. Exxon se está yendo del país y hay 7 áreas que está dejando, que algunas dicen son muy redituables, y ahí hay una disputa donde hay 7 petroleras peleando por esas áreas que está dejando Exxon en Vaca Muerta. Una es YPF, otra es Tecpetrol, otra es Bulgeroni. Las grandes petroleras de Argentina todos quieren. Qué salida la de Exxon, ¿eh? Sí. Fuerte. ¿Por qué? Bueno, también ahí hay otras razones Claro. para charlar por qué deciden priorizar sus negocios en Estados Unidos, sus negocios fuera del país. Pero sí, sin duda genera también... Hay multinacionales que se están yendo. En el caso de Exxon dice, me conviene más hacer negocios en otros países, pero sí deja 7 áreas, y ahí YPF y Techín no juegan juntos, según la información
que es pública por un lado, y por otro lado, bueno, hay como una trastienda de esa discusión. Y después sí las encuestas, lo que vos mencionabas. Sí, pero quiero detenerme también en el otro personaje importante que apareció la semana pasada, importante para este esquema de poder, ¿no? Que es Macri. Sí. ¿No? Que no deja de ser, más allá de cómo fue su experiencia en el gobierno, referencia de algún sector de la sociedad posiblemente, pero también de algún sector del poder, ¿no? ¿Qué ves en ese regreso y en esta paritaria en vivo permanente? Porque desde que apareció anda de gira también por cuanto canal de televisión puede visitar para seguir con la teoría del entorno, pidiendo lugares, tal vez cargos, pero también de alguna forma pensando ya en el año que viene. El lanzamiento del otro día era pro 2025, ¿no? Ya armando las listas ya del año que viene. Sí, por un lado Macri lo que hizo la semana pasada con su acto en la Ciudad de Buenos Aires, con todas las entrevistas que dio generalmente a amigos con los cuales tiene vínculo. Anoche se peleó bastante, parece, con Majul. Sí, hubo un intercambio de déjame hablar, déjame que termine la idea. Por eso, pero digo, en general pero hay una sintonía fina. Ahora, Macri lo que hizo fue salir a decir lo que viene diciendo hace 8 meses. Que Milei no tiene equipo, que Milei lo maltrata, que Milei no le dio espacio, que Milei no cumplió el pacto de Acasuso, que Santiago Caputo, que es para Macri un pichón de comisario político que lo inventó Durán Barba, que ellos le permitieron crecer como creció a Santiago Caputo, ahora juega al pistolero, ahora juega a que te aprieto. Bueno, Macri no es un bebé de pecho en esto, digo. No, claro, Hay muchos macristas que todavía le tienen miedo porque sienten que los espió o están convencidos de que los espió Macri en su momento. Entonces digo, meterse con Macri a ese nivel, con ese nivel de virulencia que vimos en las redes sociales, puede tener sus riesgos. Entonces Macri sale a decir lo que le venía diciendo al presidente a través de ciertos intercambios, una reunión de 4 horas donde no tengo testimonio de cómo fue, pero me la imagino. 4 horas Macri quejándose y hablando, y Milei diciéndole, vemos cómo lo podemos resolver, pensando en otra cosa, tratando de abstraerse de ese conflicto. Yo creo que en el fondo es una discusión por el 2025 electoral, sin duda. Es muy finita para entenderla. Es muy finita. ¿Por qué se pelean? Si Macri finalmente lo que le pide es dame un lugar para Ritondo, dame un lugar para Dietrich, dame un lugar para Garabano. Yo creo que se pelean sobre todo porque la Libertad Avanza quiere licuar lo que queda del PRO, los residuos del PRO, diluirlos por completo y ir en el 2025 a ganar en todas las canchas, en todas las provincias, a ganarle sobre todo la interna a la derecha. Porque digo, hay una pelea del año que viene que es gobierno-oposición. Pero después hay, ¿quién es la cara de la derecha en la Argentina? Bueno, ya no es más Macri, es Milei. Y yo creo que los votantes que fueron de Macri hoy dicen hay que bancar a Milei. Entonces hay una disputa ahí porque Milei le propone hagamos un acuerdo pero no te doy nada en los casilleros de gobierno. ¿Qué es lo que Macri le hizo al radicalismo y a la coalición cívica? Claro, Era lo mismo. Iban juntos supuestamente. Era una especie de alianza parlamentaria nomás. Una alianza parlamentaria donde no podían incidir en las decisiones. Bueno, Milei le quiere hacer la gran Macri a Macri. Claro. Es eso lo que quiere decir. Che, vayamos, seamos socios, armemos un interbloque, pero en el gobierno no te doy nada y las decisiones las tomo yo. No lo debe decir así, pero en el fondo se está discutiendo eso y por eso Macri amaga con que él puede discutir, sobre todo porque la ciudad de Buenos Aires es la zona franca del macrismo, es la cuna del macrismo, están los negocios inmobiliarios, es una fuente de recaudación. Entonces, ya que Milei se anime a meterse en la ciudad de Buenos Aires, amenazando a Jorge Macri, que hoy está a cargo del maxiquiosco de la ciudad, bueno, es demasiado. Yo creo que se está discutiendo eso. No hay tanta discusión de rumbo, porque ¿qué es lo que más se escucha de Macri? Yo hubiera querido hacer esto que está haciendo Milei. No, de hecho, lo reivindica permanentemente. En el discurso el otro día en La Boca era muy fuerte el respaldo al rumbo económico, al presidente Milei en general. El problema está en que esto que estás diciendo vos, no le dieron lo que esperaba. No le dieron lo que esperaba y al mismo tiempo amenazan con tragárselo por completo al PRO. Entonces él dice, pará, yo quiero mantener esta fuerza que lleva 20 años en la política de Argentina. No podés destruirla, devastarla, pasarla por arriba en 6 meses. Déjame un tiempo. Y en el fondo, yo no sé si Macri no piensa que esto termina mal también. Y por eso sale... Bueno, es que ahí está, es por eso, la aparición de Paolo Roca, de Mauricio Macri, entre otros, ¿no? Eso, Domingo Cavallo otra vez. Cavallo de vuelta. Sí. Cuando vos ves que empiezan a despegarse, bueno, es un dato político. Uno puede leer encuestas que están bien,
pero también cuando lees reacciones de algunos sectores son indicadores Sí. de cómo la ven los que la ven, Sí. ¿no? Cómo la ven los que manejan algunos hilos, ¿no? Ahora sí me quiero meter para cerrar con algunas encuestas, para ver qué pasa por lo bajo también, ¿no? Que publicaste también en tu columna, algunos sondeos de Giacobbe, de ¿qué más? De Hugo Aime. De Hugo Aime. Y sobre todo una encuesta de circuitos de Pablo Romá, que suele medir provincia de Buenos Aires, pero ahora está midiendo a nivel nacional también. Sí. Y es muy interesante porque en el último mes, nadie te lo va a decir así, pero Milei se vino a pique, o sea, perdió 10 puntos, crecieron 10 puntos los disconformes, los que no le creen, y cayeron 10 puntos los que le creen. Digo, ahí está el detalle en la nota del Destape, pero efectivamente, si esto se corrobora, hay un cambio de humor. Insisto, como vos lo mencionabas, no es solo la encuesta que yo siempre la tengo en cuenta de Pablo Romá de la consultora Circuitos. Hay que mirar lo que dice Hugo Aime. Se desgastaron los 4 pilares que tenía el gobierno. ¿Cuáles son los 4 pilares? Uno, las expectativas se desgastaron. Otro, la estrategia de culpar la herencia. Otro, el apoyo de Milei en el interior del país, que siempre fue un bastión diferente de lo que es Milei en el conurbano, donde tiene apoyo, pero la oposición, el peronismo, sigue siendo mayoría. También cayó en el interior del país. Hay 3 o 4 cuestiones. La baja de la inflación, que uno dice, ¿cómo? Está bajando, el gobierno está bajando la inflación, lo muestran los números del INDEC, producto de recesión, producto de dólar planchado. Sin embargo, la sensación térmica, podría decir, la sensación de inflación que están evidenciando las encuestas, es distinta a la que mide el INDEC. Y ahí uno puede decir, bueno, el mes pasado hay razones. El dólar paralelo se fue, Sí. se le fue al gobierno, por eso Caputo está quemando reservas. Digo, el mes pasado, julio, fue un mes muy sensible, justo después de que se cumplieron 6 meses. El dólar paralelo se fue muy lejos. Milei se peleó con Villarroel. Algo pasó y recomiendo que lean esa encuesta porque está llena de datos de cómo en todos los sentidos, la confianza, la imagen, el pesimismo. Y se suman además a otras, ¿no? Sí. Ya veníamos del índice de confianza en el gobierno de la Torcuato Di Tella. La Universidad del Salvador también había advertido que si bien mantiene un alto apoyo, también crece el rechazo. Que la polarización es total, por lo general todas las encuestas dicen o hay un respaldo cerrado o un Sí. rechazo cerrado, Sí. casi que no hay en el medio nada. Sí. Y se viene además en las próximas semanas, en los próximos meses, el aumento en luz, gas, agua, Sí. el nuevo aumento en transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, el aumento de celulares, prepagas, es decir, todo eso que se siente inmediatamente en el bolsillo de las mayorías, eso se va a empezar a notar ahora. de Sobre vuelta. un cuadro de deterioro crónico, o sea, un salto de la pobreza, los números del INDEC están confirmando lo que en su momento dijo la UCA, la pobreza está en el 54, 55%, la pobreza infantil está en el 70%. Sobre ese cuadro Sí. se da todo esto, ¿no? Los aumentos de los que vos hablabas y un montón de gente que empieza a decir, no sé si la veo. Ujú. Si uno mira la cuenta de Twitter del presidente, es vamos ganando, rebota la economía, empieza a haber indicadores de que el consumo ya no cae tan profundamente. Ese es el diario de Irigoyen, digamos, Sí. es la propaganda oficial. Ahora, empieza a haber indicios que a mí, te digo la verdad, no me sorprenden estos indicios de las encuestas, porque cuando uno hablaba con los encuestadores ya hace 2 o 3 meses, así como decían, Milei tiene una imagen que es imbatible, al mismo tiempo te decían, los votantes de Milei, acá lo dijimos, están hartos del sacrificio, Sí. los mismos votantes Claro. de Milei dicen, en esto no estoy de acuerdo. Entonces, la pregunta en todo caso, me parece, de todo este cuadro es por la oposición. Sí. ¿Qué aparece enfrente? Porque la oposición tiene unos dramas No, por tremendos. ahora, si a Macri lo consideras oposición, eso que ya contamos. Y después Sí. en el peronismo, un desahucio total, ¿no? Sí. Hay un intento ahí de algunas figuras, algunas casi que, como lo dijo el Cuervo Larroque en estos días, casi que hasta elegidos por el propio gobierno son los referentes de la oposición. Podemos poner ahí a Axel, Sí. porque cuando vos escuchás a Milei, escuchás incluso a Macri, es Axel el principal rival, ¿no? Es como Sí. que lo ubican ahí. Sí. Después, es un estado de Sí, de un estado desamparo. asambleario, sí. incluso eso, bueno, está Sergio Massa que está por aparecer, está Cristina que habló el fin de semana más sobre la situación internacional, sobre Venezuela, está Moreno, digo, aparecen Sí, nombres, dirigentes, nombres. Pero no hay algo que ordene.
Al contrario, te diría, si vos mirás la polémica en Río Negro, Buenos Aires, Milei, Marín, Kicillof, por el RIGI, por la planta, por el proyecto con Petronas de YPF, hay mucho para discutir y para charlar, pero hay algo que para mí pasó inadvertido, que es cómo aprovecharon el peronismo para pagarle a Kicillof en el propio peronismo, por ahí no tanto en voz alta, pero desde el masismo, desde la cámpora, hubo críticas a Kicillof. Bueno, tenés el intendente de Bahía Blanca cercano a la cámpora, que había adherido al RIGI. Entonces, lo que quiero decir es, está claro que más allá de que es discutible dónde pueda estar la planta, Milei lo elige, como vos decís, como enemigo a Kicillof, y logra un efecto en la oposición. Divide a la oposición con eso. No es que toda la oposición se abroquela detrás de Kicillof. Algunos dicen, no, nos tendría que haber convocado antes, etcétera. Bueno, lo que vos quieras. Pero enfrente está Milei, y frente a un golpe como el que da Milei, con un proyecto hay que ver si avanza o no avanza, porque hace 10 años que está el proyecto dando vueltas. Pero ponele que avanza rápidamente, Milei logra un efecto inmediato, que es dividir el bloque del peronismo. Sí, todo lo que no está unido dirigencialmente en los distintos partidos, lo veo más unido en la calle, y vas a tener el miércoles, Muy importante. en el día de San Cayetano, la CGT, las dos CTA, en una movilización histórica de las organizaciones sociales. La iglesia, y ahí hay un bloque fuerte que está advirtiendo además el drama de los barrios y que en la calle confluyen, ¿no? Yo creo que es muy importante esta movilización del miércoles, porque, bueno, hay un cuadro del que estamos hablando. Una de las grandes novedades, si no la gran novedad, aparte de la transferencia de ingresos, es la destrucción de empleo bajo Milei. San Cayetano siempre tiene, digamos, un componente y una conexión con el sentir popular. Siempre, en todas las épocas, cuando vuelve el desempleo, vuelven los problemas de empleo, cuando la guita no alcanza, San Cayetano es una fortaleza para un montón de gente que cree que por ahí pasa el rechazo, el cuestionamiento, encontrar quizá algún tipo de protección frente al desamparo. Y se están uniendo, como vos decías, organizaciones sociales con sindicatos que sabemos que expresan realidades distintas. Sí, pero que hoy van a estar todos en Azopardo dando una conferencia de prensa anticipando la movilización del miércoles. Después, ¿cómo se traduce eso en política? Es la gran pregunta, ¿no? Pero sin duda yo creo que hay que ver. Perdóname que te interrumpa. Los Cayetanos fue durante el gobierno de Macri el lugar donde había de vuelta, ante el desorden, el desamparo y la introspección permanente y el estado de asamblea del peronismo, ahí había organizaciones que se juntaron y después terminan siendo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, lo que empieza a articular ya políticamente de otra manera con lo que sería después el gobierno de Alberto. Pero es otra vez alrededor de San Cayetano que parece haber ahí un intento de mantenerse más o menos unidos, ¿no? Yo creo que es en una realidad muy, muy dramática, en una realidad muy dolorosa, otra vez va a ser un indicador muy fuerte. Y ahí uno puede decir, bueno, esto tiene un techo y habrá dirigentes de organizaciones sociales o del sindicalismo incluso, que digan, esto no lo puede expresar la política, porque no lo sabe expresar, porque lo quiere subordinar, ¿no? Ahí hay una discusión, porque desde la política se considera que esta movilización, desde la política en el peronismo sobre todo, digo, ¿no? Esta movilización vale, pero después hay que expresarla dirigencialmente. Y lo que suele pasar es que esa vitalidad que por ahí vamos a ver este miércoles, después viene la política y la aplasta, ¿no? Como que cuando estás en el gobierno, o cuando el peronismo está en el gobierno, eso que sirvió en la oposición, parece que hay que subordinarlo. No hay que permitirle expresarse más. Y también hay dirigentes de organizaciones sociales, del sindicalismo, que entran en ese juego y no ganan nada entrando en ese juego de subordinar su propia capacidad, potencia, bueno, lo que pueden generar en la calle o a nivel de los encuentros como estos. Entonces, ahí hay una discusión de qué hace la política con algo tan vital como lo que podemos llegar a ver este miércoles, y qué hace la propia dirigencia después con eso que genera, porque a veces termina hipotecando lo que genera, ¿no? Bueno, eso lo veremos después del miércoles hacia adelante, pero sin duda que me parece que va a ser uno de los grandes temas de la semana. Si quieren profundizar en algunos datos específicos de las encuestas que mencionamos, está la columna de Diego Genudo en El Destape, la doble decepción y el cambio de humor que amenaza a Javier Milei, publicada ayer, domingo, y que está ahí ya ahora en la portada, en la home del Destape para leer. Diego Genud, buena semana, amigo. Para vos también, Mati. Gracias. Maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Durante mucho tiempo